Bueno, pues Dios les bendiga nuevamente y el tema del día de hoy es Jesús el Maestro. Vamos a ver este tema de la palabra de Dios y vamos a leer la escritura en Juan 3:2. La escritura dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Vuelvo a leer la parte de la escritura. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién estaba hablando esto o cuáles eran los personajes que estaban expresando esta parte de la escritura? Por un lado es Nicodemo, quien le dice a Jesús, Rabí, ¿sí? Como ustedes están viendo en la imagen. Nicodemo va de noche y busca a Jesús y le dice, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le da las razones por qué Nicodemo piensa que Jesús es un maestro. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, el Padre Celestial. Amén. Bueno, para poder entender por qué Nicodemo le dice maestro y por qué utiliza la palabra rabí, debemos de entender el significado. Viene del hebreo rabit, que quiere decir mi maestro, mi profesor, o bien este título de maestro hacía referencia al honor, ¿sí? Era un título grande, honorífico a la persona que se le llamaba maestro. Ahora, vamos a ver que el pueblo de Dios entendía el concepto de maestro de tres maneras. Título con que los judíos honran a los sabios de su ley. En esta época de Jesús lo reconocían como maestro y vamos a ver cuáles son los conceptos que tenían los judíos. Ellos utilizaban la palabra rat para decir maestro. Se referían a alguien que era maestro, a alguien que era sabio en el conocimiento de la ley, es decir, de la palabra de Dios, ¿sí? En este caso era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra palabra que tenemos es rabí. Aquí a rat se le agrega vi y quiere decir mi maestro. Aquí hace referencia a la persona que es maestra de alguien. Ese alumno, pupilo o discípulo le dice mi maestro, porque es el que le enseña, porque es el que lo guía. Y el tercer concepto es raboni, que va más allá. Aparte de reconocerlo como maestro, como mi maestro, lo reconocía como mi Señor. Eso quiere decir Raboni. Estos son los conceptos de maestro que el pueblo de Israel entendía cuando o escuchaba las palabras Rab, Rabí o Raboni, ¿sí? Ahora, Jesús en su época se le reconocía como maestro, como vimos en el texto bíblico al principio, donde dice que llegó Nicodemo y le dijo, Rabí, es decir, maestro, ¿sí? Ahora, en Juan 11:8, los discípulos reconocen a Jesús como ¿qué? Como maestro. Vean lo que dice la escritura. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Cuando le dicen Rabí, le están diciendo mi maestro, si te querían apedrear, ¿por qué vas a volver allá? Le estaban diciendo quiénes, los discípulos, porque ellos consideraban que Jesús era ¿qué? Su maestro. Amén. En Juan 9:2 dice la escritura, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, aquí también sus discípulos se acercan y le llaman mi maestro. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué le preguntaban a él? Bueno, pues porque consideraban que era su maestro, ¿sí?
Ahora, vamos a ver que también los que no eran sus discípulos, como los fariseos y la multitud, reconocían a Jesús como maestro. Esta cita está en Juan 3, del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hago una pausa. Dice que Nicodemo era fariseo y que era un principal entre qué? Entre todos los judíos. No era cualquier persona, era de la secta de los fariseos y era un principal. Lo reconocían. Y dice que él vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él va de noche porque no quería ser juzgado o criticado por los mismos de su grupo de los fariseos al ver que él iba a consultar a Jesús. ¿Sí? Por eso lo va a ver de qué? De noche. Pero sin embargo, reconocía que por las enseñanzas de Jesús se le consideraba maestro, porque él hablaba con autoridad. Amén. Tenemos que también la gente, la muchedumbre, reconocía a Jesús como maestro. En Juan 6, 25 y 26, la escritura dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándola al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces le estaban diciendo, mi maestro, ¿cuándo llegaste? Y lo andaban siguiendo, ¿verdad? Para encontrarlo. Y dice aquí, la gente en general de su tiempo se enteraba acerca de Jesús y empezaban a escuchar sus enseñanzas y lo reconocían como ¿qué? Como maestro. Amén. Vamos a ver los lugares donde enseñó Jesús, ya que sabemos que la gente, que las multitudes, que aún los fariseos y sus discípulos lo reconocían como maestro a Jesús, vamos a ver que él enseñó en diferentes lugares, no en un solo lugar. En Lucas 4, del 14 al 16, la escritura dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando volvió Jesús, él venía del ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Sí? Él dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Acuérdense que venía empoderado con el Espíritu Santo, ya que había ofrecido un ayuno de 40 días y 40 noches para iniciar el ministerio, es decir, la misión que lo había traído a esta tierra. ¿Sí? Y dice la Escritura que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Aquí se está refiriendo a Galilea. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces dice que leía en las sinagogas y enseñaba en las sinagogas. Jesús se atrevió, se levantó y empezó a enseñar. Amén. Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas en Nazaret o en Galilea o en donde quiera que él iba, ¿verdad? Y si él entraba a la sinagoga, empezaba a enseñar, sino que también lo hacía en las barcas, al aire libre. En Lucas 5:3 dice la escritura, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús también enseñaba en la barca. Como ustedes están viendo la ilustración, está la multitud y y pide que alejen la barca hacia adentro, hacia mar adentro, y que esta barca era de Simón. Cuando ya estaba dentro del agua, entonces él empezó a enseñar. Amén. Entonces, Jesús enseña en las sinagogas, que enseña en las barcas
y Jesús también enseña en el templo. Acuérdese que el templo era un lugar muy especial para el pueblo de Dios en ese entonces, ya que en este templo se adoraba también a Dios. En Juan 7, del 14 al 16, la escritura dice, mas a la multitud de la fiesta subió Jesús al templo, más a la mitad de la fiesta, y ahí añadí entre paréntesis, tabernáculos, se refería a la fiesta de tabernáculos o de cabañas. Dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo vuelvo a leer. Mas a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, subió Jesús al templo y enseñaba. ¿En dónde subió Jesús? Al templo. Y estaba enseñando. Y había una festividad muy importante para el pueblo de Israel, que era la de los tabernáculos, donde se conmemoraba la salida del pueblo de Dios de Egipto. A esta fiesta se le llama fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, ¿sí? Y en esta fiesta Jesús sube al templo y empieza a enseñar. Ahí había mucha gente festejando esa gran victoria de la salida de Egipto y cómo Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa. Y los que lo escuchaban en el templo se maravillaban, se sorprendían de su enseñanza. La escritura también dice que Jesús enseñaba como quien tiene que autoridad, porque claro, él tiene toda la autoridad. ¿Cómo sabe Dice, y dice que la gente se maravillaba, se sorprendía y decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo había enviado? El Padre. Es decir, doctrina quiere decir mi enseñanza. Mi enseñanza no es mía, sino es de aquel que me envió, que es mi Padre. Aquí él mismo, indirectamente, se comprende que él es maestro porque estaba ¿qué? Enseñando. Amén. ¿En dónde? En el templo. ¿Cómo era la enseñanza de Jesús? Aquí hay un aspecto muy importante acerca de la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús proviene del Padre eterno, como lo acabamos de leer en el texto anterior, pero en Juan 7:16 dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es que mía, sino del que me envió, es decir, del Padre, del Dios de dioses y Señor de señores. Dice que esa era su enseñanza, ¿sí? Recuerden que él dice, el Padre y yo, uno somos. En Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Él dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Que predicaba y que anunciaba el evangelio o la buena noticia del reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque desde siempre podemos decirlo en términos generales, el ser humano tiende a alejarse siempre de Dios. Es muy difícil que quiera acercarse a Dios. Se aleja, se aleja. Cuando nosotros los seres humanos nos alejamos de Dios, nos alejamos de su presencia. Si nos alejamos de su presencia, entonces Dios no reina en nuestra vida. Cuando viene Jesús y predica del evangelio del reino de Dios, está hablando que iba a reinar ¿en dónde? En nuestra vida. Iba a moldearnos, iba a cambiarnos, iba a ¿qué? A transformarnos. Ese es el evangelio del reino de ¿qué? De Dios en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que les predicaba en ese momento, pero el pueblo no lo entendía, aunque lo predicaba, ¿sí? Ahora, veamos cómo Jesús, a través de las parábolas, daba este mensaje del reino.
En Mateo 13, de 45 al 16, la Escritura dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí Jesús está hablando en parábolas, que más adelante lo voy a explicar también, ¿verdad? Esto de las parábolas. Pero aquí lo que quiero recalcar es que dice, también el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? Mercader. Les está dando un ejemplo acerca del reino de Dios, de un mercader que vende todo lo que tenía por obtener esa gran perla. Es decir, si interpretamos esto, porque Dios reine en nuestra vida. Dejo todo por Dios. Amén. Y les explicaba acerca del reino de qué? De los cielos. Aquí en Mateo 7:21 nos dice la escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús habla y les dice con ejemplos y con comparaciones cómo es el reino de qué? De los cielos. Pero también dice que el que va a entrar es el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Del Padre que está en los cielos. Fíjense, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, está hablando del reino de los cielos y ¿quién va a entrar? Nuevamente, su tema es el reino de los cielos. Y agrega que los que hacen su voluntad son los que entran. Ahora, lo que les decía hace un momento, ¿qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba por parábolas a las multitudes, ¿sí? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración breve que, que es a través del simbolismo expresa una enseñanza moral. Entonces, es una narración breve que utiliza ejemplos cotidianos, simbólicos, para dar una enseñanza moral. Eso es una ¿qué? Parábola, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Mateo 13:34, que dice así, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Es decir, que Jesús hablaba con narraciones breves, ejemplos simbólicos, comparando para dar a entender una enseñanza moral o profunda. En este caso era una enseñanza espiritual. Amén. Ahora, vamos a ver este ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, para entender exactamente en qué consiste una parábola. Decían también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola? Fíjense bien. ¿O con qué parábola lo compararemos? Esa narración breve que simboliza algo y que da una enseñanza. Es como el grano de mostaza. Entonces Jesús está utilizando una parábola. ¿Qué está utilizando? El grano de mostaza. ¿Sí? Este grano de mostaza que se utiliza ¿en dónde? Pues en ese contexto era una base de la alimentación la mostaza, ¿verdad? Y se entiende que el pueblo que estaba escuchando este mensaje sabía que era un grano de mostaza. Vuelvo a leer la primera parte. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Aquí Jesús está pensando, ¿qué parábola voy a utilizar? ¿Qué ejemplo? ¿Qué narraciones voy a dar? Y dijo, es como el grano de qué? De mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Como ustedes ven allí en la ilustración, está una mano y las semillas son muy pequeñitas, parecidas a las de la lenteja, ¿no? Ahora dice, pero después de sembrado, este árbol de mostaza crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
¿Qué echa? Grandes ramas, que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cuando Jesús está comparando el reino de los cielos con un grano de mostaza, dice que el reino de los cielos es algo grande, donde nosotros podemos acogernos y protegernos, ¿sí? ¿Y qué hay en el reino qué hay en el reino de los cielos? Pues la misma presencia del Dios vivo, a quien nosotros podemos ¿qué? Recurrir. De esta manera Él les hablaba con estas comparaciones, con estas narraciones breves y les explicaba para que ellos pudieran saber qué era el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay que observar que Jesús enseñaba por parábolas a las multitudes, pero a sus discípulos específicamente, a sus alumnos, les explicaba la interpretación. En Lucas 8, del 9 al 11, la escritura dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Fíjense entonces, y él empieza ¿a qué? A explicarles qué significa la parábola. Esta de la semilla es la que fue echada en buena tierra, la que fue echada entre espinos, la que fue echada en piedras, etcétera, ¿sí? Entonces, pero aquí en el libro de Lucas nos especifica cómo Jesús les dice a sus discípulos, a ustedes les es dado, les es concedido entender los misterios del reino de Dios. Y ahorita vamos a ver esta parábola y cómo se las explica y cómo la interpreta, ¿sí? Jesús dice que salió el sembrador a sembrar y empezó a echar su semilla. Y dice que una cayó junto al camino, ¿sí? Y dice que otra cayó junto a las piedras, que otra cayó junto a los espinos y que otra cayó en buena tierra, ¿sí? Si vemos, los discípulos estaban allí en la multitud y también estaba la multitud, pero ni ellos, la multitud, entendían a cabalidad el mensaje, ¿sí? Dice, una cayó junto a la piedra. Cuando Jesús dijo esto, lo que estaba queriendo decir cuando les explica la interpretación a sus discípulos es, no tienen raíces, crecen con gozo, pero en el tiempo de la prueba se aparta. Es decir, aquellos cristianos que llegan al conocimiento de Dios, que se les habla de Dios y rápido se arrepienten, tienen mucho gozo de que Dios los haya salvado, quieren de Dios, ¿sí? Pero vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles y dicen, ya no juego, ya mejor me voy. Esos son los que caen junto a la piedra porque no tienen raíz, no echan raíces. ¿En dónde? En el conocimiento de la palabra de Dios, en el amor a Dios, y entonces se apartan. Son de poca duración. Los que se hablan junto al camino, la semilla, dijimos, Jesús mismo les aclara que es la palabra de Dios y que esta semilla cayó junto al camino. Esa semilla que cae junto al camino y que no hay, cae exactamente en la buena tierra, dice que se refiere a aquellas personas que reciben la palabra de Dios, pero viene Satanás y quita esa palabra de Dios de ellos, interfiere, se opone a que ellos sigan creciendo. Esos son los de qué? Del junto al camino. Los que están junto a los espinos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben de buena manera, pero las riquezas de este mundo, el afán de obtener cada día más dinero, los placeres, la comida, la bebida, las fiestas,
los quehaceres, las labores, las rutinas o el ritmo de trabajo los aparta de Dios. Esos son los que caen en los espinos, porque dice que crecen y los espinos las ahogan, ¿sí? Y tenemos aquella semilla que cae en buena tierra, que son los de corazón bueno y recto. Dice, cayó en buena tierra, son de corazón bueno y recto, por lo tanto, dan fruto. Son aquellos que han amado a Dios y que han recibido también a Dios con gozo. Viene la prueba y siguen a Dios. Son aquellos que han recibido a Dios, están creciendo en la palabra de Dios y entienden cuál es su enemigo que los ataca para interferir en su camino y aún así luchan y salen victoriosos porque se ponen la armadura de la palabra, la armadura del cristiano que viene en Efesios. ¿Cuál es? La palabra de Dios, que es la espada, el yelmo, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el yelmo o el cinto de la verdad, etcétera, etcétera. Se ponen y entonces pueden dar batalla a Satanás y salen ¿qué? Vencedores. Son aquellos que las riquezas no van a cambiar su forma de ser, siempre van a amar a Dios sobre todas las cosas. Las riquezas no van a poder más, ¿sí? Los placeres, que es la comida, la bebida, las fiestas, el sexo, no los van a ganar, van a purificar su vida, ¿sí? Y que los afanes de esta vida, el ritmo, el estrés, tanto trabajo, tampoco les va a ganar. Van a buscar a qué? A Dios aún por encima de todas esas cosas. Entonces, cayeron en buena tierra y van a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Ahora, Jesús no solamente enseñaba con parábolas sobre el reino de Dios, no solamente enseñaba el tipo de personas que escuchan la palabra de Dios, cómo unos siguen y otros ya no siguen, sino también enseñaba lo que iba a suceder en el futuro, en los tiempos del fin. ¿Sí? En Mateo 24, del 3 al 6, la escritura dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que el fin. Solamente es el principio de dolores, agregando lo que sigue, ¿verdad? Entonces aquí también les está explicando cuáles eran las señales antes del fin. Sus discípulos lo consideraban su rabí, su maestro, entonces se acercaban y le preguntaban. Y él les contestaba para enseñarles. Amén. Jesús también enseñaba sobre la conducta humana. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Jesús aquí está diciendo, si tú quieres que te traten bien, debes de tratar bien. ¿Sí? Amén. Jesús también enseña en Mateo 7 del 1 al 10, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. También estaba enseñando sobre no juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque con la medida que estamos midiendo a alguien, vamos a hacer ¿qué? Nosotros también medidos. Entonces, también predicaba sobre la conducta humana. En Mateo 6, del 14 al 15, la escritura dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hayan hecho,
también les perdonarán a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará los pecados que hayan cometido. Jesús enseñaba también sobre este aspecto difícil del ser humano, ¿verdad? El de perdonar cuando nos hacen daño. El cómo tratamos a los demás, el cómo juzgamos a los demás y el cómo perdonamos a los demás. Enseñaba nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 6:24 la Escritura dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También les decía claramente la situación en la cual podían caer si los afanes de este mundo, si las riquezas de este mundo les llamaban. Y entonces dice, no puedes servir al dinero y no puedes servir a Dios al mismo tiempo. Entonces, les invitaba a tomar una ¿qué? Decisión, ¿sí? Jesús les enseñaba lo que decía la Escritura acerca de él. En Lucas 24, del 26 al 27, cuando Jesús iba caminando con unos de sus discípulos en el reconocido camino llamado a Emaús, dice esto la Escritura, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cuando Jesús resucitó y los discípulos iban pensando y hablando acerca de Jesucristo, él se acerca a ellos, se les aparece, camina con ellos y ellos no se daban cuenta quién era él. Y ellos le decían que tú no sabes que fue crucificado Jesucristo. Él era el mismo. Y él mismo empieza a explicarles que acerca de Jesús, de él mismo estaba escrito desde Moisés y hasta todos los profetas la obra que iba a venir a hacer. Les estaba revelando la verdad, les estaba enseñando a sus discípulos. Cuando se dieron al fin cuenta que él era Jesús, cuando entró a comer con ellos y partió el pan, se dieron cuenta que era él. Fueron abiertos sus ojos, Jesús desapareció de sus ojos y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba esto? Sí, porque era la presencia del mismo, pero ellos no lo pudieron ver y qué, y discernir en ese momento. Sin embargo, él enseñaba acerca del mismo, de su ministerio y su obra que venía a cumplir, que ya estaba dicha en el Antiguo Testamento. Conclusión, Jesús es el gran maestro de maestros. Y no es Rab, no es Rabí, es Raboni. Es el gran Señor. Es aquel que vino, murió por ti y por mí. Es aquel que quiere un cambio de vida en nuestras vidas. Es aquel que puede recibir este título honorífico por su gran obra en esta tierra. ¿Sí? A través de sus enseñanzas y de su sacrificio. Ese es Jesús. Raboni, mi maestro, tu maestro. Rabí, mi maestro, tu maestro. Raboni, mi Señor, tu Señor. Él es Jesús. En Juan 14:16 dice la Escritura, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre, nadie, absolutamente nadie, si no entiende la grande obra de nuestro Señor Jesucristo. Un maestro tiene discípulos. ¿Quiénes pueden ser los discípulos de Jesús? En Juan 14:26, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Dura palabra es esta. ¿Quiénes entonces podemos ser discípulos de Jesús? Dice, esto quiere decir
No que vas a abandonar a tus padres, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos. Quiere decir que en primer lugar va a estar Él, porque Él va a ser tu rabí, tu maestro, tu raboni, tu Señor, al que vas a obedecer y vas a ser guiado por Él y por sus enseñanzas para transformar tu vida, para transformar la vida de tus padres, la vida de tus hijos, la vida de tus hermanos. Entonces, Él es al que se tiene que seguir antes que a todo. No puede estar en primer lugar lo demás, sino Él, porque si tú lo adoptas, bueno, si tú reconoces, no que lo adoptes, porque Él nos amó a nosotros primero, si tú reconoces que Él es tu rabí, entonces estás diciendo, es mi maestro, y estoy aceptando que Él me enseñe, y estoy aceptando que Él me guíe. Pero si yo antepongo otras cosas antes que Dios, entonces le estoy diciendo a Él que no, que aquello es primero antes que Él, que Jesús, ¿sí? Antes que el Padre. Y no podemos ser discípulos si anteponemos a otras personas antes que a Jesús. No podemos ser sus discípulos. La pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Repito, la pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Tenemos que poner en primer lugar a Él, sus enseñanzas y su guía. Y en ese momento nos convertimos en sus discípulos porque estamos aprendiendo de Él y no solamente aprendiendo, sino obedeciendo. Si quieres ser su discípulo, inclina en esta tarde tu rostro, nos queda un minuto, se va a desconectar y vamos a orar. Dile a Dios en este minuto que sobra que quieres que Él sea tu maestro. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta tarde te estamos pidiendo, Jesucristo, que seas nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro raboni, nuestro Señor. Guíanos, enséñanos a través de tu obra en esta tierra lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a ser como tú eres, Jesucristo. Dice que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Por eso en esta tarde queremos aprender de ti. Queremos ser tus discípulos porque hemos comprendido que eres el maestro de maestros, el Señor de señores, el que vive y reina para siempre, el que resucitó y el que está en nuestras vidas.